tal? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Sin Fronteras junto a Maite Sarasola y ya en el mes de diciembre. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Jana Gobard? Muy bien. Y hablando de diciembre, con acontecimientos muy cercanos de los que ya hemos hablado también. Muy cercanos y en este penúltimo programa ya del ciclo de este año de Sin Fronteras. Sí, señores. Vamos a hablar del Mercosur, pero sobre todas las cosas de los últimos acontecimientos que tienen que ver un poco con la situación que está planteada a nivel del bloque regional. En septiembre del año pasado, el gobierno uruguayo anunció que había empezado el estudio de factibilidad para un tratado de libre comercio con China. En julio, el presidente Lacalle dijo que ese proceso ya había terminado y que ahora se estaba, estudiando la posibilidad de comenzar efectivamente a desarrollar este tratado que se evaluó beneficioso para ambos países. Por lo tanto, las negociaciones para un TLC empezarían formalmente. Y ahora el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, hizo entrega formal de la solicitud uruguaya de ingreso al Acuerdo Transpacífico. Luego de esto y como consecuencia, Argentina, Brasil y Paraguay emitieron un comunicado conjunto en el que anuncian que se reservan el derecho a adoptar eventuales medidas tras conocer esta medida que tomará Uruguay. Así que bueno, de esto hablamos en Sin Fronteras. Y comencemos con lo más actual. Decíamos que estamos en un mes con acontecimientos vinculados al Mercosur, porque desde mañana, lunes 5, y hasta el martes 6 se va a desarrollar una nueva cumbre de jefes de Estado del Mercosur. La previa viene llena de polémicas, como veíamos, luego de que, por ejemplo, el canciller paraguayo, Julio César Arriola, hablara de posibles sanciones a Uruguay, mientras que Lacalle Pou afirmó que lo asiste el derecho internacional para tomar estas definiciones. Y lo que fue la advertencia del resto de los socios del bloque para Uruguay se basa en que los estatutos del Mercosur establecen que ninguno de sus integrantes puede negociar de forma unilateral sin el visto bueno de los demás gobiernos. Pero vamos a repasar en el siguiente tape cuáles han sido los últimos momentos de tensión de este bloque de la región. El anuncio de Uruguay de proyectar su ingreso a la Alianza Transpacífico, sumado al que meses atrás hizo el gobierno uruguayo de explorar un tratado de libre comercio con China, terminó de exacerbar la tensa situación que ya se vivía dentro del bloque regional, por lo que entienden es una medida unilateral de nuestro país que no está alineada con las reglas establecidas por los 4 países. Argentina, Brasil y Paraguay emitieron un comunicado conjunto en repudio a la intención de Uruguay de firmar el acuerdo de libre comercio con los países nucleados en la Alianza Transpacífico, mientras el canciller Francisco Bustillo realizaba una gira por Australia y Nueva Zelanda para solicitar la adhesión a este espacio que promueve el libre comercio. Ante eso, las cancillerías de Argentina, Brasil y Paraguay enviaron una nota conjunta de los coordinadores nacionales ante el Grupo de Mercado Común del Mercosur, donde advierten que se reservan el derecho de adoptar las medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial. El enojo del resto de los países del Mercosur es por la insistencia de Uruguay en avanzar con acuerdos de libre comercio de modo unilateral, algo prohibido por la norma Mercosur sin consensuar dentro del bloque regional, señalando además que ninguno de estos anuncios uruguayos fueron formalmente planteados dentro de la institucionalidad del Mercosur. La posibilidad de negociar en forma unilateral acuerdos comerciales con terceros países se contradice con los objetivos y principios establecidos en los tratados fundacionales, como el de Asunción en 1991 o el de Ouro Preto en 1994, y con el extenso bagaje normativo del Mercosur, según recordaron al presidente Lacalle Pou desde el Ministerio de Exteriores argentino. La comunicación reitera una posición ya expresada en anteriores oportunidades, explicitando formalmente el derecho que se reservan a actuar jurídicamente en consecuencia si las intenciones uruguayas se concretaran. El canciller paraguayo Julio César Arriola, consultado en las últimas horas sobre las sanciones que los socios del Mercosur podrían aplicarle a Uruguay por su decisión de avanzar en acuerdos de forma bilateral, sostuvo que están valorando cuáles serían las medidas a tomar y, si bien no adelantó detalles, dijo que en cualquier caso serán tomadas en conjunto con el resto de los socios pocas horas antes de viajar a Montevideo para participar de la cumbre de presidentes del bloque regional de esta semana, cuando nuestro país le pasará la presidencia pro tempore a la República Argentina. Bien.
Bien, y para comenzar a profundizar en este tema, recibimos a nuestra primera invitada de la noche, Mariana Vázquez. Mariana es integrante del Observatorio del Sur Global, además profesora de la Universidad de Buenos Aires y ex coordinadora de la Unidad de Participación Social del Mercosur. Mariana, buenas noches y gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto para mí. Gracias. Mariana, bueno, repasábamos un poquito, hablábamos que Uruguay entregó formalmente un documento de solicitud para adherirse a lo que es el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico. Hablábamos también de lo que fue la reacción conjunta de Brasil, Argentina y Paraguay. ¿Qué te parece que significa este nuevo movimiento de Uruguay para el Mercosur, que vuelve a traer controversias a la interna del bloque? A ver, me parece que hay que evaluar varias cosas. Lo primero que quiero aclarar, y esto tajantemente porque no hay dudas al respecto, es que todo el derecho del Mercosur asiste a Argentina, Brasil y Paraguay en la nota que presentaron al Grupo Mercado Común del Mercosur sobre esta situación. Es decir, el derecho originario y derivado del Mercosur, como veíamos hace un ratito, el Tratado de Asunción, el Protocolo de Europreto, la Decisión 32 del año 2000, asisten a estos países en el reclamo de Uruguay. Viola el derecho del Mercosur, la negociación unilateral de cualquier Estado parte del Mercosur con terceros sin el acuerdo de los socios. Esto me parece que es importante dejarlo claro y que no haya dudas al respecto. Es decir, Uruguay, el gobierno de Uruguay no está actuando acorde a derecho. Después hay otras cuestiones a evaluar, ¿no? Sobre la pertinencia de estos acuerdos, sobre el contexto en el cual se anuncian estas decisiones. A mí me parece que en estos años, desde la llegada al poder de la calle Pou, el gobierno de Uruguay ha tenido, en primer lugar, contrariamente a sus planteos de campaña, una posición absolutamente sobreideologizada con respecto a la cuestión del libre comercio, ¿no? Es decir, no existe en el mundo hoy el libre comercio. Estamos hablando de tendencias a la regionalización, tendencias a un mayor proteccionismo selectivo, a políticas de lo que se llama reshoring, o empresas que vuelven a territorios más cercanos, a cambios enormes en el patrón de acumulación, en los modos de producción, en los modos de comercialización. Y esto lo estoy diciendo pensando en el escenario anterior a la pandemia. Con la pandemia y la guerra esto se agravó, entonces es un contexto absolutamente contrario a cualquier mirada de libre comercio, donde no hay ningún país que en solitario realmente pueda tener logros, en el caso de países periféricos como los nuestros, en términos de desarrollo o de una posición más autónoma en el escenario internacional, si no es en un espacio común, ¿no? Entonces esto me parece importante destacarlo, más allá de que, reitero, la posición de Uruguay, en cualquier contexto de que se trate, viola el derecho del Mercosur. Entonces, hay que evaluar esta cuestión, hay que evaluar la cuestión del contexto internacional y hay que evaluar, un minuto más, la cuestión doméstica. Me parece que la política exterior de la calle Pou, al menos desde aquí, se ve como muy vinculada a sus necesidades domésticas, ¿no? Es un contexto no favorable, claramente, por toda la información que está saliendo a la luz acerca de la cuestión del espionaje, de supuesta corrupción, de ofertas de servicios de espionaje empresarios, bueno, un conjunto de cosas que llegan aquí de este lado del río, con bastante preocupación acerca de la cuestión institucional en Uruguay. Entonces no me parece casual tampoco que estas declaraciones grandilocuentes sobre entrada al mundo se hagan en este contexto. Me parece que son tres dimensiones diferentes pero que están relacionadas, ¿no? Al menos desde mi perspectiva. Mariana, recién decíamos que desde Uruguay se evaluó que un tratado de libre comercio con China sería beneficioso para ambos países, pero ¿qué consecuencias puede traer en la región que uno de sus socios, en este caso Uruguay, negocie unilateralmente con un país con las características de China además y sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de Uruguay? El tamaño de Uruguay es pequeño, pero su importancia geopolítica es grande, ¿no? Cualquiera de nuestros países, pero incluido Uruguay. Yo enseño geografía en una de las universidades donde doy clase aquí y siempre les digo que una contradicción fundamental de nuestra región en términos geopolíticos está expresado en un cruce de dos calles de Uruguay, donde viví cerca de la terminal de Tres Cruces, que es el cruce entre Boulevard Artigas y la calle Lord Ponsonby.
Nuestra región desde esa etapa ha sido una región en disputa y el lugar de Uruguay en esa disputa geopolítica global no es menor. Entonces, creo que hay una responsabilidad histórica también de Uruguay sobre si va a contribuir con un proyecto de subordinación histórica estratégica y pérdida de autonomía de la región como un todo y también de pérdida de senderos de desarrollo, o si va a contribuir en diálogo con las tensiones y los conflictos propios de cualquier proceso de integración regional entre vecinos periféricos como son nuestros países, si va a contribuir con un proyecto más autónomo, que es una contribución no solo hacia un sendero de desarrollo, de inclusión y de soberanía de nuestra región, sino también hacia la construcción de un polo de poder sudamericano que otorgue mayor estabilidad a un mundo que está muy complejo, que está muy conflictivo. Entonces, me parece que más allá del tamaño pequeño que yo viví en Uruguay, se suele decir muy a menudo en Uruguay esa cuestión, creo que hay que considerar realmente la relevancia geopolítica de cada uno de nuestros países y de Uruguay en particular. Y esto, si lo vieron las potencias en su momento y lo siguen viendo ahora, con estas propuestas de espejitos de colores que todos y cada uno de nuestros países suelen recibir, creo que debemos verlo nosotros y nosotras también, ¿no? Entonces tiene consecuencias. Pero lo que me parece que no se está viendo o no se está planteando con claridad a la opinión pública es que un acuerdo con China implicaría, por esto que planteé al principio, de que viola el derecho del Mercosur, denunciar el Tratado de Asunción. No se puede firmar un acuerdo de libre comercio con terceros sin el acuerdo de los socios y seguir permaneciendo en el Mercosur. Entonces, hay un costo de salida que el gobierno de Uruguay no está informando a su opinión pública. Y ese costo de salida es muy alto en términos económicos, en términos de derechos, de circulación, de turismo, de migración, de un conjunto de cuestiones. Es decir, hay un costo de salida que no se está comunicando a la población de Uruguay y eso es algo muy común en todos los proyectos políticos que nuestra región en los últimos 25 años han buscado firmar acuerdos de libre comercio con terceros y sobre todo acuerdos de este tipo que son acuerdos asimétricos. Todas las campañas han planteado las bondades de estos acuerdos y ninguna se ha centrado en el costo altísimo que tiene sobre nuestros países en términos económicos y sociales, y también de estabilidad política. Pero con 25 años de acuerdos de libre comercio, desde el primero que podemos mencionar, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, hasta la actualidad, tenemos 25 años de acuerdos asimétricos firmados por países de la región que nos demuestran que estos acuerdos son perjudiciales para el país que los firma en muchísimos aspectos. Mariana, entonces, digo, para que quede claro, una de las herramientas, uno de los mecanismos que tienen Brasil, Argentina y Paraguay en relación a esta actitud que está teniendo Uruguay, y en caso de que lo lleve adelante, sería la salida directamente de Uruguay del Mercosur. Yo creo que los países tendrán que evaluar cuál es la posición más correcta y más... O sea, podría llegar a ser algo que se lleve adelante, digamos. Podría ser algo que se lleve adelante, pero quiero creer que el camino del diálogo va a ser el que triunfe, ¿no? Estamos también en un escenario muy particular del Mercosur. En esta cumbre, Uruguay entrega la presidencia argentina y va a ser la primera presidencia argentina en esta etapa con un nuevo gobierno en Brasil. Lula asume el 1 de enero, Lula da Silva asume el 1 de enero en Brasil. Entonces, evidentemente se viene un cambio de proyecto con respecto a la integración. El cambio de Brasil es un cambio de 180 grados, es muy grande, ¿no? Y las posiciones del Brasil de Bolsonaro, del Brasil de Paulo Guedes con respecto al Mercosur han sido muy ortodoxas, muy radicalmente ortodoxas, y esto va a cambiar. Entonces, también creo que, o espero que los países Argentina, Brasil y Paraguay traten de, si el gobierno uruguayo lo permite, construir un diálogo fructífero para hacer esta transición de la mejor manera posible, porque tampoco es bueno para Argentina, Brasil y Paraguay que Uruguay salga del Mercosur. Y Mariana, pero bueno, digamos, si la posición de Uruguay sigue por ese camino, discúlpame, no hay otra manera. Claro, ¿no? te quería preguntar, ¿te parece que eso puede ser posible teniendo en cuenta que este tipo de tensiones con Uruguay vienen ya hace un par de años y que la postura de Uruguay no ha cambiado? Recordemos aquella cumbre en la que en la calle Pou le decía a Alberto Fernández de que, bueno, que era como un lastre el Mercosur, ¿no? Y la respuesta del presidente argentino fue contundente. ¿Se sigue
exactamente en la misma línea y con el mismo discurso de un Uruguay abierto al mundo, que es el mensaje que da nuestro presidente. Una cosa es el discurso y otra cosa es las definiciones que se toman en relación a eso, ¿no? Por eso decía que también habrá que evaluar cuánto es una posición para la tribuna doméstica y cuánto realmente el gobierno de Uruguay está dispuesto a sostener esa posición con los costos que eso tiene para la economía de Uruguay, para el sector privado, para la sociedad en general, ¿no? Hay mucho discurso, pero el discurso no ha cambiado, pero Uruguay no denunció el Tratado de Asunción. Y no puede, no es acorde a derecho que firme un acuerdo de libre comercio con ningún país del mundo, región, sin el acuerdo de sus socios. Está claro, Mariana, podríamos seguir mucho más, pero bueno, se nos fue el tiempo. Mariana Vázquez, integrante del Observatorio del Sur Global, profesora de la Universidad de Buenos Aires y ex coordinadora de la Unidad de Participación Social del Mercosur. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nosotros quédense que en el próximo bloque vamos a estar como siempre recibiendo a Álvaro Padrón para seguir metiéndonos en tema. Ya venimos. Y como siempre en este segundo bloque de Sin Fronteras le vamos a poner una mirada global a este tema de la mano de Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo están, Maite Jano? Bien, volvemos sobre un tema que ya hemos transitado varias veces. Hemos hablado sobre el interés de Uruguay de firmar un TLC con China, pero ahora sumamos este interés por ingresar al Acuerdo Transpacífico. Estamos hablando de potencias, estamos hablando de la mirada hacia otro lado que no es la región. ¿Cómo ves vos esto? Y yo creo que estamos hablando de geopolítica, ¿no? Hay que evitar la idea de que este tipo de decisiones y de análisis se enfoquen solo en lo que escuchamos de parte del gobierno, que es comercio, comercio, comercio. Creer que se va a jugar con estos pesos pesados, aparece en el Transpacífico Japón, y bueno, casi el 20% del PBI. Sí, pero es muy interesante ver que muchos de los países que están dentro ya tienen TLCs con Uruguay. Entonces, claro, si ya lo de China sonaba un poco a fantasía, esto la verdad que sorprende y sobre todo me preocupa lo poco que se analiza y se explica las razones de fondo y el porqué. El único discurso es: no, tenemos que abrirnos al mundo. Entonces, en este sentido, para aportar el tuit que escribió el presidente Luis Lacalle Pou el otro día, después de que se hizo público esta información, en un momento él decía que esto brindaría más oportunidades para nuestro país y para nuestra gente, un Uruguay abierto al mundo, ¿no? Esa especie de eslogan que se repite una y otra vez con estas intenciones. Casi el único argumento, aparece uno segundo ahora, que preocupa más, porque dicen, bueno, es que el comercio se está yendo al Pacífico. Y la pregunta es, ¿vamos a ser ahora hiperdependientes del Pacífico? Porque si queremos firmar un TLC con China y con esta otra región que es Pacífico y fuertemente Asia, entonces ahí me está faltando algo que hemos intentado todo el año trabajar, ¿no? Es, ¿qué está pasando con el mundo? Y decisiones de este estilo, ¿dónde nos ponen? ¿Cuáles son los argumentos, el análisis? Recién Mariana trataba de plantear algo así, ¿no? Porque, por un lado, hay una disputa geopolítica que la hemos trabajado todo este año, que rompe los ojos entre Estados Unidos y China. Ahí hay que saber ubicarse, y esto no es una nueva guerra fría, así que hay que estar cuidándose mucho de no quedar cautivos de ninguna de las dos partes. Pero lo otro que está pasando, y Mariana recién lo decía, es que pandemia, guerra y también la lógica de esta disputa geopolítica está haciendo que se practique una cierta desglobalización. Es decir, que se esté evitando que siga tan abierto el mundo. Entonces, no es verdad que el mundo se está abriendo. Bueno, uno de los argumentos que el otro día planteaba el senador Gustavo Penades defendiendo la posición del gobierno era que históricamente las relaciones comerciales estaban o se daban principalmente a través del Océano Atlántico y que hoy el mundo fluye a través del Pacífico desde el punto de vista comercial. Pero eso no es absoluto. Y además, nosotros tenemos primero una ubicación geográfica que no se puede cambiar, empezando por los vecinos, ¿no? Siguiendo por el Atlántico y siguiendo por la historia. Entonces, está mal plantearlo como una oposición. Hay que tener una estrategia que le permita a Uruguay y a la región poder ubicarse de una manera distinta de lo que pasó en la historia anterior, sobre todo en la Guerra Fría original, en donde le salió muy mal cualquier jugada a América Latina que la llevó a una intrascendencia. Entonces, mi punto es la ausencia de una reflexión
profunda sobre lo que está pasando con la geopolítica en el mundo, que puede llevar a una interpretación absolutamente básica en donde se diga lo único que nos interesa es vender. Y como aparentemente, y eso es así, pero todavía falta mucho, se está desplazando el poder, se está migrando el poder y determinados elementos de ese poder hacia la zona de Oriente, vamos atrás de eso. Esa explicación tan básica, tan primitiva, yo creo que está lejísimos de permitirnos tomar decisiones correctas. Y eso es lo más peligroso, que está faltando argumentos, estudios, mirada profunda. No sé, creo que no somos capaces de explicar algo más que decir necesitamos vender productos, necesitamos generar trabajo. Y todo eso parece que la respuesta automática es abrirse al mundo cuando, repito, el mundo se está cerrando, el mundo va hacia bloques regionales. Y por lo tanto, en ese marco es que tenemos que pensar tanto cómo nos ubicamos en la disputa geopolítica y de qué manera lo hacemos. Y yo creo que es ahí donde no veo un argumento fuerte. Creo que la clave es no quedar dependientes. También Penades, Sanguinetti, también el padre de Lacalle, había dicho cuando se estaba por avanzar en el acuerdo con China, cuidado con la dependencia. Bueno, esta última iniciativa parece que refuerza esa idea. Y a mí me preocupa esto de que bajamos en un aeropuerto y pedimos un TLC. O sea, hay una sensación de que nos subimos a cualquier barco o a cualquier avión o a cualquier iniciativa, pero luego está la distancia en la concreción. Miren, si hay algo que puede llevar fácilmente 5, 6, 7 años, es esta negociación que se acaba de anunciar. Entonces, no entiendo cuál es la estrategia y no veo, más allá del eslogan, un sentido y mucho menos una explicación. En lo inmediato no va a tener un efecto. No lo tiene. Y tampoco el acuerdo con China, que ya vieron, hasta con cierta gracia, el embajador chino dice paciencia, y hay que entender también las claves que se están dando en la región, los cambios y por lo tanto las decisiones que empiezan a tener otra ecuación, y yo creo que ahí vamos a tener mucho de qué hablar en los próximos meses. Ahora, Álvaro, a contrapelo de lo que ocurre en el mundo con los bloques regionales en Latinoamérica no parecen cuajar nunca. Lo has hablado acá, incluso sobre las dificultades que tienen nuestros países, tal vez por depender mucho más de lo político que de una política en general a largo plazo. En ese caso, ¿qué representa este déficit y qué desafíos le plantea al continente, a la región? Es totalmente cierto, la integración no parece ser la característica de América Latina, lamentablemente. Somos la región más desintegrada. Por el contrario, a la necesidad de la integración, somos hoy, incluyendo África, la región más desintegrada, por ello también la región más intrascendente. En este momento, América Latina está teniendo una crisis de trascendencia. No pesamos, no logramos influir en casi ninguna agenda. Y yo diría algo que hace tiempo no tocamos con Maite, ¿no? Para mí también ese es el resultado que nos lleva a ser la región más desigual del planeta. Hay una relación entre esas cuestiones. Si no logramos sumarnos, unirnos, si no logramos pesar más en el mundo, el resultado va a seguir siendo que somos la región más desigual. Entonces, eso no es una cuestión técnica. Ahora nos vamos a llenar de análisis técnicos sobre este acuerdo, sobre las posibilidades, sobre la discusión si es o no legal negociar esto en el Mercosur. Al final es una decisión política. Es una decisión política que además lo peligroso es que una decisión equivocada puede pautar los próximos 30, 50 años del país. También este tipo de discusión fue la que tuvimos en el 91 cuando ingresamos al Mercosur. Por eso no es una decisión que se pueda tomar ni rápido, ni fácil, ni evitando el consenso primero nacional. A mí me preocupa mucho que además no se esté leyendo no solo el contexto internacional, sino lo que está pasando en la región en términos políticos. Hay un cambio de ciclo político y a esto que tú decías, Jano, del fracaso o de las dificultades de la integración regional, yo diría que habría que preguntar si hay condiciones con ese cambio de ciclo político de mirar la integración desde otro lugar, incluso haciendo autocrítica, quienes en su momento tuvieron hasta un protagonismo, por ejemplo Lula, ¿no? Entonces, si uno observa, va a encontrar en Petro un discurso fuerte con respecto a la integración. Colombia nunca participó de procesos así, ni que hablar Chile, el modelo chileno, el modelo de andar solo por el mundo, que así le fue. Habla el presidente Boric de la integración y ahora lo que faltaba, ¿no? El país más poderoso, el país que pesa más, poniendo el foco allí.
todos los discursos de Lula tienen como componente, además de las políticas nacionales, la necesidad de una integración regional. Está clarísimo que hay señales de ese tipo. En ese marco de señales nosotros damos la señal contraria. Y eso, la verdad que corremos el riesgo de aislarnos. Por lo tanto, frente a esa crisis de la integración regional que yo registro, lo que deberíamos hacer es responder con una propuesta. ¿Qué integración queremos? No diciendo nos vamos o nos cortamos solos. La pregunta, y siempre lo hizo Uruguay, y si ustedes observan a las críticas que le hacía Uruguay al Mercosur, aparecía inmediatamente una propuesta. Eso está faltando. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ser capaces de tener menos retórica en la región, con respecto a los temas de integración, y más acción. Escenarios existen, la CELAC está vigente, y de hecho es el organismo que está funcionando con más fuerza. Hay una carta de expresidentes planteando a los presidentes actuales recuperar la UNASUR con un nivel amplio de autocrítica diciendo tiene que ser para esto. Y finalmente el Mercosur. Si ustedes observan, son todos círculos concéntricos, todos complementarios, que no pueden hacer lo mismo que hicieron hasta ahora. Es necesaria una revisión, pero más que nunca es necesario la construcción de un bloque regional. Así que no tengo dudas que por ahí pasa la discusión y es a contrapelo de lo que está planteando Uruguay. ¿Y qué lectura puedes hacer del hecho de que aparentemente la política exterior uruguaya está yendo hacia otro camino? Tanto lo del TLC con China como esto que hablamos ahora del Acuerdo Transpacífico. Mariana en el primer bloque decía que le parecía que nuestra política exterior de alguna manera responde a necesidades domésticas, ¿no? Entonces traía esto que está pasando con el caso de Astesiano y todo el ruido que eso genera, como que bueno, hay otra noticia que desvía un poco la atención, como si fuera una política exterior que en realidad está al servicio de otro tipo de necesidades. ¿Vos cómo lo ves esto? Y es muy peligroso. ¿O qué estrategia, si hay una estrategia, qué estrategia hay? Cuando pasa eso es muy peligroso porque entonces, y por eso insisto en que falta análisis y faltan argumentos para tomar estas decisiones, da la impresión que hay otras agendas. Entonces, no tengo duda que una agenda es sectores económicos que les sirve la apertura, y eso también es un debate pendiente en Uruguay, quién gana y quién pierde en este tipo de iniciativas. No es verdad que ganamos todos. Ese discurso de que al Uruguay le sirve, no hay un solo Uruguay, hay muchos Uruguay y muchos diversos intereses, y hay una parte muy importante del Uruguay productivo, que significa trabajo, que significa riqueza, que significa ingresos para el país, que perdería mucho con este tipo de acuerdos, porque claramente se desplazan sectores industriales versus, por ejemplo, ni que hablar Japón, China, pero también perdemos el mercado interno. Es muy interesante empezar a hablar del costo del no Mercosur. Se habla mucho del peso, la mochila, el lastre del Mercosur. Ahora, ¿en qué momento vamos a empezar a discutir el costo del no Mercosur o de salir del Mercosur? No se pone sobre la mesa directamente. Nunca. Eso. Y a mí, discúlpeme, yo en el 91 era dirigente sindical y me sentaron a discutir en nombre del PIT-CNT el ingreso al Mercosur, que nos costó carísimo. Bueno, hagamos la cuenta, porque lo que pagamos en aquel momento ya está pago. Y ahora salir, el precio sería altísimo. Entonces, nada de esto aparece y siempre se simplifica diciendo, bueno, lo que queremos es apertura. Aislarse sería gravísimo. Yo creo que de todos los peligros que hoy tenemos es el mayor, el aislamiento, que estamos en proceso de eso. Y me parece que además los que se han ido aislando en esta etapa de la historia, le pasó a Chile, le pasó en parte a México, pero luego se incorporó rápidamente al NAFTA, le está pasando a Inglaterra con el Brexit y así les va. Entonces, cuidado con este discurso. Y además, ¿saben qué? Nunca fue en la historia de Uruguay eso. Uruguay siempre tuvo la capacidad, en toda la historia, de estar inserto en la región, de jugar un papel articulador, de tener sedes de organismos aquí. Entonces, esto va en contra de la historia de Uruguay, no solo va en contra del contexto internacional y de lo que está pasando en el mundo. Sí, obviamente que, salvando las distancias, el caso del Brexit es muy emblemático porque los británicos se encontraron de golpe y porrazo y muchos sectores de actividad que incluso apoyaron el Brexit en su momento, con que cuando se vino la situación de abandonar la Unión Europea se enfrentaron a situaciones que no las habían previsto. Total, y bueno, por eso están haciendo un balance, incluso quienes lo apoyaron el Brexit, ahora dándose vuelta. Pero en fin, ahí por lo menos hubo un plebiscito. Yo sigo sin ver un debate público en Uruguay. Aparecen decisiones una tras otra y eso me preocupa más. Eso es cierto también, hubo una decisión colectiva. Hubo una decisión colectiva popular. Y nosotros tuvimos un debate en el 91 muy fuerte a nivel del Parlamento, que se votó por unanimidad, de sectores empresariales y sindicales que participaban de todo el proceso de ingreso de Uruguay al Mercosur. Nada de eso hay ahora. Entonces, es muy delicado lo que está pasando para transformarlo en eslogan, en decisiones que a veces parecen más para la tribuna, para mover el tablero interno. Entonces,
Yo sigo viendo una política exterior sin rumbo. El rumbo no puede ser apertura, eso no es un rumbo, eso es una especie de consigna, yo diría un dogma. Hay un proceso también de aislamiento y de soledad, y además de malas compañías. Hemos elegido todas compañías equivocadas, en un momento a Bolsonaro, en un momento a Colombia también. Duque en Colombia, las elecciones en organismos internacionales, visitar a Boris Johnson, que estaba camino a desaparecer. Sí, ahora en Argentina la reunión de la calle Pou fue con Bullrich. Son todas cosas extrañas para la política internacional, y agrego un capítulo tercero a ese análisis que yo hago de las características de la política internacional, que es la pérdida de prestigio. En parte, por estas elecciones de política internacional, vamos perdiendo prestigio, no invocamos una, no estamos invocando una, no hay un éxito en la política exterior uruguaya. Y ahora súmenle lo que nos está pasando en el mercado interno, pero que inmediatamente se transforma en imagen hacia afuera. No solo porque hoy por hoy todo el mundo se entera de lo que pasa en cualquier país, sino porque tiene que ver con política internacional, porque tiene que ver con decisiones que hacen que Uruguay quede mal parado en términos de seguridad jurídica, de control. En eso estamos hablando de lo que pasó con el pasaporte del narco Marcet, también todo esto que deriva del caso Astesiano, que es este vínculo con Rusia, con narcos rusos. Y aparecen, hay varios temas solo que aparezca la palabra Rusia nos coloca en el escenario internacional. Entonces, mi punto allí es que estamos en un momento crítico de la política internacional y parece que huimos hacia adelante, tomando una iniciativa que haga ruido, pero que todos sabemos que no va a tener resultado concreto. Entonces, es momento de recalcular, es momento de que el gobierno, con modestia y sin problema, porque eso se puede hacer, convoque al sistema político, a los actores económicos y sociales, a decir, bueno, estamos en esta situación, necesitamos encontrar, por los cambios que se dan en el mundo, por los cambios que se dan en la región, una estrategia país que nos permita, de alguna manera, salir de este 7-0 que estamos teniendo en política internacional y ver si podemos meter un gol y, sobre todo, no cometer errores que serían pagados por décadas. Y yo creo que ahí es donde habría que poner el foco para evitar decisiones que luego sean irreversibles. Álvaro Padrón, como siempre, muchísimas gracias por este bloque en Sin Fronteras, y quédense porque en el próximo vamos a estar yéndonos a China. Allí está nuestro compañero Álvaro Delgado, quien entrevistó al embajador uruguayo en China. Eduardo, Álvaro, le dije. Álvaro tiene otras actividades. La segunda vez que me pasa lo mismo, perdón. Eduardo Delgado, quien entrevistó al embajador uruguayo en China, Fernando Lugris. Ya venimos. Y precisamente hablando de China, en este último bloque del programa nos vamos a ir hacia ese país porque nuestro compañero Eduardo Delgado está en China y conversó con el embajador uruguayo Fernando Lugris, precisamente de muchos aspectos que tienen que ver con lo que estamos hablando. Hablaron justamente sobre la relación bilateral entre ambos países, también sobre los sectores comerciales que los vinculan, sobre el posible tratado de libre comercio y el especial interés que tiene China en el sector agroindustrial, pero también conversaron sobre la importancia de la cooperación y el intercambio cultural. Lo vemos. Comencemos la entrevista con el embajador Fernando Lugris, el embajador uruguayo en China, el decano de los embajadores de Latinoamérica y el Caribe en este país. Lugris, gracias por atendernos. ¿Y cuántos años justamente en China? Estoy casi llegando al 7º año, es decir, que más de 6 años de prestar funciones en la Embajada del Uruguay en China, un periodo largo, muy interesante y realmente que me ha permitido conocer este país, que es un país muy muy grande, de características continentales y que requiere mucho tiempo para profundizar el conocimiento y establecer buenos contactos. ¿Y cómo evalúa el estado de la relación bilateral entre China y Uruguay? El estado de la relación bilateral es absolutamente excelente. Tenemos establecido una asociación estratégica entre los dos gobiernos que se viene nutriendo de la activación de mecanismos bilaterales que son muy importantes y que tienden a que esa relación estratégica tenga un carácter multidimensional, que es lo que buscamos en este concepto de integralidad de la relación. Es decir, que no solamente el pilar político se mantenga en un muy buen estado, porque existe un excelente diálogo entre las embajadas de los dos países con las cancillerías,
hemos tenido un muy importante llamado telefónico entre los presidentes Lacalle Pou y Xi Jinping, los cancilleres Wang Yi y Francisco Bustillo también han hablado al teléfono recientemente, es decir que hay un gran consenso a nivel político de cuál es el camino para seguir avanzando entre países muy asimétricos, muy diferentes, con sistemas políticos distintos, pero que hace 35 años casi que tienen una muy buena relación diplomática que siempre ha venido avanzando y creciendo. Esa confianza política se asienta en las visitas mutuas, en el hecho de que todos los presidentes, los expresidentes uruguayos de todos los partidos políticos han venido a China, que el presidente Lacalle Pou esté muy decidido también a realizar una visita a este país para seguir profundizando la relación. Y ese es el pilar político, pero que acompaña un gran pilar económico, que es el eje central de nuestro trabajo en China. A eso iba a consultarle cuáles son, digamos, los principales sectores, ¿no?, de relevancia para la relación comercial entre los países. Bueno, estamos hablando de nuestro principal socio comercial. Es el principal socio comercial del Uruguay desde el año 2013 y eso no solamente se mantiene, sino que se fortalece año a año. Tenemos que pensar que esta relación diplomática se estableció en el primer gobierno democrático del país, en la época reciente del presidente Sanguinetti, cuando el gran objetivo era la exportación de lana. El sector lanero uruguayo tiene una vinculación a China muy profunda, muy histórica, y esa relación se fue desarrollando y creciendo. Desde el 2013 es nuestro principal socio comercial y todos los productos agropecuarios que son fundamentales en la canasta de bienes exportables del Uruguay al mundo tienen a China como su principal socio y como su principal destino. Y es por eso que las carnes, en plural, han tenido un crecimiento realmente exponencial, llegando en el año 2021 a un récord histórico de exportaciones, no solamente de la carne vacuna, sino también de la carne ovina, que es uno de los productos que más ha crecido en los últimos años. El otro gran sector exportador del país, como son los granos, tiene en su vínculo con China a un mercado formidable. La soja uruguaya tiene como su principal destino este país y estamos forjando nuevas corrientes comerciales en materia de granos, con una reciente habilitación de nuevos productos. La embajada lo que busca es mantener los canales de comunicación y los acuerdos sanitarios y fitosanitarios absolutamente en regla para que sea el sector privado el que dinamice estas exportaciones. Entonces la posibilidad de tener el sorgo uruguayo en China, así como la llegada de la cebada uruguaya a China, han sido muy buenas noticias para seguir diversificando esta canasta exportadora, nuestro principal socio. Entonces, los grandes renglones, los granos y las carnes claramente tienen a China como su principal socio. En los dos queremos crecer y queremos diversificarnos más. Queremos avanzar en la carne aviar, por ejemplo, queremos dar pasos en inversiones productivas para que la carne porcina también se pueda desarrollar en el país. Es decir, que son agendas que siguen creciendo por el impulso de este enorme mercado. Y Lourdes, me interesa mucho su visión en algo que usted menciona. En algunos sectores de la población uruguaya está instalada la idea de que a China solo se puede exportar grandes cantidades, en general, de productos sin manufactura o con poca manufactura. ¿Qué tan así es esto? Bueno, los grandes sectores agropecuarios claramente tienen a China como su principal socio y eso es una excelente noticia. Pero también hay una agroindustria que es la industria más importante del país desde muchos aspectos y no podemos negar que el país se ha industrializado a través de algunos sectores como el de la madera y la producción de celulosa. Hoy la madera aserrada tiene como principal destino del país China. La celulosa tiene como principal destino de exportación a China y esos son sectores industriales, asociados al agro, pero son industriales. Los lácteos, que es claramente una industria muy importante, como también lo es la industria frigorífica nacional, tiene a China como su segundo destino de exportaciones después de Argelia. Esas son industrias del país, no son bienes primarios, son industrias basadas en productos agropecuarios. Pero después hay muchas posibilidades de exportar otro tipo de productos. Y aquí tenemos algunos que están exhibidos en la mesa. Es verdad. El primer destino de nuestras ágatas y amatistas también es China.
pero tenemos algunos diseñadores textiles que están exportando muy bien a este país. Las redes de comercio electrónico nos permiten llegar a consumidores de altísimo nivel, a esta generación de millennials que quiere descubrir nuevos productos, que está interesado en el diseño, en la calidad. Y justamente es en estas cadenas de distribución a través del comercio electrónico donde uno no tiene que tener grandes cantidades, sino tiene que tener muy buena calidad. Y estamos convencidos que nuestros vinos, producto de la industria vitivinícola del país, nuestros aceites de olivas, nuestro diseño, nuestras artesanías pueden llegar de forma muy directa al consumidor final chino a través de lo que es el comercio electrónico. El comercio electrónico no es un concepto, no es el futuro, es absolutamente el presente, y tú que estás en China lo sabes muy bien. Lo puedo ratificar perfectamente. Todos los pagos son electrónicos en China desde hace muchos años, no conocemos el cash y eso ha favorecido mucho el avance de este comercio electrónico, que además la pandemia le ha generado una situación muy privilegiada, porque en momentos de complicaciones epidémicas y de controles se hizo aún más necesario desarrollar el comercio electrónico. Hoy nuestras pequeñas y medianas empresas uruguayas tienen que saber que en China hay un enorme mercado muy curioso por los productos extranjeros, con mucho interés de descubrir América Latina y el Caribe, y con una enorme curiosidad sobre qué es el Uruguay y qué productos pueden conocer de nuestro país. Uno de los principales objetivos, o el principal del gobierno anunciado a nivel de política internacional, es lograr un tratado de libre comercio con China. Conocer un poco en qué está esta situación y qué se puede esperar a corto y mediano plazo. Claramente los gobiernos uruguayos han analizado un elemento que es fundamental, que es nuestra complementariedad en las economías. Somos economías absolutamente asimétricas, somos países diferentes. Montevideo es la capital más distante de Beijing en el mundo. Es decir, que tenemos muchas diferencias con China, pero hay un elemento que es muy importante, que es la complementariedad de las economías. Complementariedad que hace que nuestra balanza comercial sea superavitaria al Uruguay, tanto en bienes como en servicios. En el año 2021, que tuvimos un gran salto comercial, porque realmente logramos crecer a números históricos a nuestras exportaciones a China, según lo que registra la aduana china, tuvimos unos 800 millones de dólares de superávit en bienes y unos 200 millones de dólares de superávit comercial en servicios. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares que el Uruguay le exporta más de lo que le compra a China. Que eso también desmonta un poquito el mito de que estamos llenos de productos chinos. Capaz que China podría decir que están llenos de productos uruguayos. Si hiciéramos por lo menos esta cuenta, que es un poco escolar y que a veces no ilustra demasiado bien. Lo que sí ilustra es sobre la complementariedad de las dos economías. Y cuando las economías son tan complementarias, los gobiernos pueden dar el paso a avanzar en la integración de esas economías. Y creo que los sucesivos gobiernos uruguayos, y sobre todo el gobierno del presidente Lacalle Pou, han tomado una decisión muy clara de plantearle a China, en tanto socios del Mercosur, pero planteárselo como primer país socio del Mercosur que está listo a avanzar en una negociación de un tratado que justamente logre establecer una asociación de libre comercio que sea benéfica para las dos partes, pero que sobre todo le permita al Uruguay pegar un salto productivo importante. ¿En qué estamos? Hemos finalizado, como lo ha anunciado el señor presidente de la República y el canciller Francisco Bustillo, hemos finalizado un estudio de factibilidad conjunto, que es muy importante porque eso permite que los dos ministerios líderes en la negociación realmente conozcan todos los aspectos de lo que va a ser los capítulos y las áreas a negociar en el futuro, y ese trabajo está finalizado, y como hemos escuchado de parte del señor presidente de la República y del canciller Bustillo, el Uruguay está listo para seguir avanzando en la fase negociadora. De cambio de tema, usted, más allá de esto, de lo comercial, que es uno de los temas más relevantes obviamente de la negociación, ha hecho énfasis en otras áreas, como por ejemplo la cultura y el deporte. ¿En qué está eso y qué se puede esperar para adelante? Muchas veces nos preguntan de qué se trata una asociación estratégica, y ser socios estratégicos es mirarnos con un sentido de planificación, y planificar una relación bilateral entre dos países tan disímiles, tan distantes,
y tan asimétricos, a veces puede ser complejo. Sin embargo, tenemos muchas complementariedades y también las tenemos en áreas como la cooperación deportiva, donde ya casi 300 deportistas uruguayos del más alto nivel han venido a entrenarse a los mejores centros de entrenamiento, donde el medallero olímpico de China es muy conocido, así que algunos de nuestros mejores deportistas han tenido la chance, gracias a la cooperación deportiva con este país, de venir a formarse aquí, de batir después récords en los sudamericanos, en los panamericanos, y eso nos llena de orgullo. Por otro lado, China tiene un gran déficit, que es el fútbol, y sobre todo el fútbol masculino, y en ese sentido miran a Uruguay con una gran atención, nos consideran verdaderamente una superpotencia, no solamente a nivel histórico, sino en esa magia que tiene el baby fútbol en nuestro país, y están totalmente abiertos a la cooperación en fútbol. Tenemos ya escuelas de fútbol con algunos entrenadores uruguayos, hay unas escuelas que se llaman Chino Recoba y que generan mucha atención por parte del pueblo chino. La cooperación cultural es fundamental, estamos frente a una nación milenaria que le da una importancia muy grande a los intercambios culturales y hemos logrado que mucho de la cultura uruguaya se pueda presentar, en algunos casos por primera vez. Hemos tenido unas primeras presentaciones del candombe, espectáculos de tango, inclusive en este mismo lugar donde estamos hoy reunidos con cientos de tangueros chinos que siguen con pasión estos ritmos que son parte de nuestro patrimonio intangible reconocido por UNESCO como de valor universal. Y bueno, las artes plásticas se promueven constantemente, generan gran curiosidad, el cine nacional se muestra. Hoy uno sube a un avión chino de China Eastern y descubre que en la sección infantil está Anina y que uno la puede ver en la televisión, en el cable de mi casa. Yo puedo mirar Gigante, si quiero recordar algún momento Dos fantástico. Muy buenas películas, por otra parte, embajador. No, si quiero recordar una premiada en la Berlinale con actores fantásticos. Es decir, que hay un gran espacio para que las industrias creativas del Uruguay, que son potentes, pero que son desconocidas en el Asia, puedan también avanzar. Recientemente nos hemos reunido, por ejemplo, con Jackie Chan para hacerle una presentación sobre el Uruguay audiovisual, para plantearle la importancia de que las industrias cinematográficas chinas también puedan realizar coproducciones con nuestra gente, porque el talento nacional en estas áreas de la cultura y del deporte son muy importantes. Pero quiero destacar que la Asociación Estratégica, que apunta a ser integral, tiene un área también muy fundamental, que es la de la ciencia, la tecnología y la innovación. China no solamente es la segunda economía del mundo, perfilada probablemente a ser la primera en pocos años, no solamente es el país más poblado del mundo, sino que es un país que tiene una inversión en ciencia y tecnología colosal y que ha logrado resultados a nivel académico y de investigación sin precedentes en la historia de la humanidad, diría yo. Y en ese sentido es que hace pocas horas nuestro ministro de Educación y Cultura, responsable del área de Ciencia y Tecnología del país, acaba de finalizar una muy exitosa cuarta comisión mixta Uruguay-China en el área de ciencia y tecnología, lanzando nuevos laboratorios conjuntos, donde lo más importante es que nuestros centros de investigación encuentren socios del lado chino para investigar en áreas que nos beneficien a los dos. China es un país muy generoso en ofrecer becas universitarias para que jóvenes uruguayos puedan venir a realizar sin ningún tipo de gasto toda su carrera universitaria, o venir a hacer maestrías o doctorados o postdoctorados. Es importante que ese tipo de becas se conozcan más en el país, se utilicen más, porque nuestros becarios llegan a las mejores universidades de China, que hoy en los rankings internacionales siguen subiendo y se ubican entre las mejores universidades del mundo. Claro. En 2023, bueno, se cumplirán 35 años del reinicio de las relaciones diplomáticas entre China y Uruguay. ¿Qué se puede esperar? ¿Habrá más actividades, más negociaciones, por ser un número que tiene otra significación que la habitual? China afortunadamente le da una gran importancia a la numerología y a estos números de aniversarios, y eso nos permite generar escenarios interesantes. Yo diría que hay dos números que son bien lindas para pensar entre uruguayos. Uno es el 88. En 1888 llegó el primer emisario, el primer embajador chino al Uruguay. Es decir, que podemos el año que viene contabilizar
135 años de contactos diplomáticos, erráticos a veces, porque éramos naciones muy distantes, pero que bueno, que pasaron en los años 20 por la apertura de una primera legación uruguaya aquí en Pekín, y claramente el otro 88 que es fundamental es el año 1988, cuando en Uruguay, nuevamente democrático, decide establecer finalmente relaciones diplomáticas con la República Popular China. Eso es lo que vamos a festejar el año que viene, 35 años de relaciones diplomáticas entre el Uruguay y su principal socio comercial, y estamos, sí, planificando junto a la Cancillería uruguaya y también esperando el apoyo de Uruguay 21 y de otras instituciones uruguayas para realizar múltiples eventos en China de difusión, aprovechar este aniversario para estar más presentes en los medios chinos, en las redes sociales chinas, porque esta es una sociedad que se alimenta de esto, y sobre todo para generar el buen ambiente para recibir visitas de alto nivel. El señor canciller Bustillo claramente está comprometido a realizar una visita a China, el señor presidente de la República también. Son visitas que aguardan de la apertura de las fronteras de China y de la generación de las posibilidades desde el sistema de control sanitario tan estricto que tú has podido conocer en este país. Es decir, que el nivel de expectativa es muy, muy alto. Un 35 aniversario nos permite estar más presentes, organizar más eventos y tener un impacto mucho mayor. Y ojalá seguir creciendo sobre todo en el comercio. Porque si el año 2019 fue un récord histórico de exportaciones a China, pensamos que la pandemia nos iba a generar un grave golpe a ese comercio que venía sistemáticamente creciendo. La buena noticia es que el año 2021 nos permitió superar ampliamente el comercio de aquel año récord del 2019, y esa es una indicación muy clara de que la economía china sigue gozando de buena salud, a pesar de muchas vicisitudes, a pesar de muchas dificultades que también se están enfrentando a nivel internacional, a nivel regional y a nivel interno. Pero para el Uruguay, en esta relación de economías tan complementarias, sigue siendo un socio muy confiable para nuestros exportadores y que abre muy buenas oportunidades para imaginar el comercio y las inversiones en el futuro. Fernando Lugris, muchas gracias por estos minutos, un gusto. Muchas gracias y un placer tenerte en Beijing. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Eduardo Delgado por esta entrevista con el embajador uruguayo en China, Fernando Lugris. Nos vamos, el próximo domingo estaremos haciendo el último programa de este ciclo de Sin Fronteras por el año 2022. Que tengan buena semana. Chao, que descansen, gracias por estar como siempre. Este